Capítulo 265 Respaldo astral. Por otro lado, Mengui ya se había recuperado del dolor temporal debilitante. Después de todo, un emperador celestial era un emperador celestial, y podía reprimir a la fuerza sus heridas, sellando su flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando miró una vez más a Zhou Weiqing y a los tres compañeros en los que había depositado sus esperanzas de mantener alejado al joven, solo pudo ver varios cientos de relucientes perlas de tres colores cubriendo a sus tres cerdos desnudos. Una figura dorada oscura apareció una vez más frente a Mengui. La mirada de Zhou Weiqing era increíblemente fría, y en el mismo instante en que apareció, una explosión masiva sonó en el otro lado. Ni siquiera hubo gritos, y los tres reyes celestiales se evaporaron en la nada. Al ser testigo de lo que tenía delante, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Mengui. Si uno describiese sus sentimientos anteriores con respecto a la arrogancia de Zhou Weiqing como enojo, ahora, solo quedaba horror y terror en su corazón. La exhibición de poder que Zhou Weiqing había demostrado era demasiado grande, alcanzando un nivel que ni siquiera podía imaginar. ¿Eso era realmente algo que un joven de poco más de 20 años podría lograr? Mengui sintió como que preferiría enfrentar al emperador celestial 6 supremo, Long Shiya, en lugar de a ese joven demoníaco frente a él. Es tu turno. Las alas detrás de la espalda de Zhou Weiqing se extendieron, la gigantesca figura gris detrás de su espalda de repente se precipitó y se fundió en su cuerpo. Luego, una aura demoníaca que era muy poderosa y que se elevó a los cielos estalló, convirtiendo todo el cuerpo de Zhou Weiqing en gris. En la actualidad, Zhou Weiqing era como un enorme remolino gris, una terrorífica fuerza de succión deformó el aire, devorando todas las energías atmosféricas, dejando a Mengui sin nada para aprovechar. Al mismo tiempo, también selló todas sus posibles rutas de escape. Sin ninguna energía atmosférica en la que confiar, incluso si era un emperador celestial, Mengui no podía depender solo de su velocidad física para escapar de la persecución de Zhou Weiqing. Todo lo que podía hacer ahora era luchar con Zhou Weiqing, hasta la muerte. Mirando a Zhou Weiqing, la cara de Mengui estaba pálida y cenicienta. Desde que llegó a la etapa emperador celestial, esa era la primera vez que era forzada a un estado tan malo y miserable. Nunca habría imaginado que alguna vez se enamoraría de un enemigo tan joven. Aunque Zhou Weiqing era solo un rey celestial, el aura que estaba emitiendo ya estaba reprimiendo por completo a Mengui, lo que le impedía liberar todo su poder. Además, cuando uno alcanzaba la etapa emperador celestial, su cuerpo ya estaba fusionado con su espíritu y alma para formar una poderosa arma. Ahora que Zhou Weiqing le había quitado un brazo a Mengui, se podría decir que había roto su ki primordial y su poder base. Mengui ahora solo podía usar alrededor del 70% de su poder normal. En la situación actual, sería difícil para él derrotar a Zhou Weiqing. Sin embargo, Mengui se recuperó rápidamente, mostrando una psique con la que ninguno de los otros reyes celestiales del infierno rojo sangriento podía comparar. Enfrentándose a la inmensa presión de Zhou Weiqing, lentamente se calmó. Joven, no vayas demasiado lejos. Has ganado hoy, pero si quieres tratar de dejar a este anciano aquí, es mejor que estés preparado para pagar un alto precio. Mengui dijo de una manera amarga y siniestra. La expresión tranquila en su rostro era un marcado contraste con el frenesí cada vez más enloquecido en sus ojos. Oh. Zhou Weiqing reveló una expresión de interés en su rostro. Estoy bastante interesado, ¿qué tipo de precio tendría que pagar para dejarte aquí? En este punto, no parecía tener prisa por tomar medidas contra Mengui. Mengui dijo con frialdad. Este emperador celestial sigue siendo un emperador celestial después de todo. En esta etapa, nuestro núcleo celestial central sufrirá un cambio cualitativo. Al respecto sobre eso puedes preguntar al gordito Long. Si yo detono mi núcleo celestial de la etapa emperador celestial, quizás tú y el gordito Long puedan escapar sin ningún problema, pero esta ciudad entera definitivamente será destruida. No solo los ciudadanos, incluso tu familia y la familia real del Imperio Arco Celestial también se convertirán en humo. La expresión de Zhou Weiqing cambió, mientras retrocedía involuntariamente, mirando a su maestro flotando en el aire. Long Shiya sintió con la cabeza hacia Zhou Weiqing. Ese emperador celestial 6 supremo no se había recuperado por completo del shock. Había estado observando todo el proceso de Zhou Weiqing lidiando con todas las potencias del infierno rojo sangriento, y el shock en su corazón ya estaba al máximo. Todos ellos eran reyes celestiales con el atributo destrucción. Con los tres de ellos uniendo fuerzas, Long Shiya tuvo que admitirse a sí mismo que incluso si quería cuidar de esos tipos, le tomaría algo de tiempo. Además, aún quedaba ese emperador celestial, Mengui, al costado. Sin embargo, Zhou Weiqing había usado su poder para matar a 3 enemigos, con Mengui herido.
Por supuesto, una parte de las lesiones de Mengui podría atribuirse a sus propios errores y la subestimación de Zhou Weiqing, pero al final ese joven discípulo tenía que tener el poder para respaldarlo y hacer uso de esos errores. Ambos tenían 9 piezas en su conjunto legendario que aumentaban su fuerza, pero Long Shi ya no creía que pudiese compararse con la fuerza física de Zhou Weiqing por más tiempo. Aunque su cultivo base era aún más alto que el de Zhou Weiqing por una joya entera, solo en términos de fuerza física no era rival para él. La transformación tigre-dragón que contenía las 2 líneas de sangre imponentes, eso era algo que Long Shi ya no podía igualar, y mucho menos la existencia de la energía santa. Su precioso discípulo ya había alcanzado tal nivel de poder. Long Shi ya ni siquiera se atrevía a garantizar que en una pelea 1 contra 1, en realidad pudiese vencer a Zhou Weiqing. Todo eso fue en un mero año en que estuvieron separados. Ese pequeño gordito Zhou ya había crecido a tal grado. Si le dieran algo más de tiempo, tal vez incluso la máxima potencia del mundo Xuetian tendría que renunciar a su puesto como el más fuerte del mundo, ¿verdad? Sin embargo, ese no era el momento de reflexionar sobre esos asuntos. Las palabras del emperador celestial Mengui, Long Shi ya las había escuchado naturalmente. De hecho, Mengui no había estado mintiendo. Cuando uno alcanzaba la etapa emperador celestial, su núcleo celestial central sufriría una transformación cualitativa. Si se autodetonaba, incluso Long Shi ya no se atrevería a tomarlo por completo. Y mucho menos esa ciudad más abajo, una que el Imperio Arco Celestial no podía permitirse abandonar y perder. Obteniendo la señal de su maestro, la feroz aura demoníaca de Zhou Weiqing comenzó a retirarse lentamente, y Mengui dejó escapar un suspiro de alivio. Por supuesto, él podría elegir autodetonarse. En ese caso, la ciudad Arco Celestial sería destruida, y sería un duro golpe para todo el Imperio Arco Celestial. Al mismo tiempo, eso lograría el objetivo de bloquear el camino del Imperio Arco Celestial hacia el sur. Sin embargo, Mengui también era humano, especialmente una potencia como él, no estaría dispuesto a renunciar a su vida solo para cumplir esa misión. Cultivando durante más de 80 años para llegar a la etapa Emperador Celestial, el nivel más alto que había alcanzado, mientras más fuerte más atesorarían sus vidas. Un núcleo celestial detonante era mucho más destructivo, sin embargo, en comparación con un rey celestial que se autodetonaba, donde aún tenían una pequeña posibilidad de supervivencia, el emperador celestial definitivamente perecería junto con su núcleo celestial. Como tal, si no fuese una cuestión de último recurso, nunca haría esa elección. La expresión de Zhou Weiqing era bastante fea, y dio un corto suspiro antes de decir, parece que no tengo más remedio que dejarlo ir hoy. Sin embargo, si te dejo ir, mis poderes serán revelados al infierno rojo sangriento. Eso será demasiado perjudicial para el futuro del Imperio Arco Celestial. Al ver que había cedido, el corazón de Mengui se llenó de alegría. A toda prisa, dijo. En ese sentido, no tienes que preocuparte. Puedo jurar por mi núcleo celestial que nunca revelaré los poderes que exhibiste hoy. Estoy dispuesto a dejar el infierno rojo sangriento y vivir en reclusión, escondido de ellos. Ya no interferiré en los asuntos del continente sin límites. Zhou Weiqing frunció sus labios, su frente se frunció profundamente. Después de pensarlo un momento, finalmente asintió solemnemente y dijo, de acuerdo. Haz tu juramento entonces. Solo entonces, Mengui dio un suspiro de alivio, sabiendo que su amenaza finalmente había tenido éxito, secretamente pensaba para sí mismo. Este pequeño mocoso puede ser extremadamente poderoso, pero aún es demasiado joven e ingenuo. Apresuradamente, dijo solemnemente. Yo, Mengui, juro por mi núcleo celestial que una vez que salga de este lugar, dejaré el infierno rojo sangriento y reanudaré mi estado como cultivador independiente. Nunca revelaré lo que pasó hoy. Si rompo este juramento, ¿qué estás haciendo? Mientras Mengui hacía su juramento, de repente vio el pecho de Zhou Weiqing iluminarse sin previo aviso. Aunque no hubo fluctuaciones de energía, solo la abrupta iluminación de su pecho era demasiado extraña. Era una bola de luz del tamaño de un puño humano. Alrededor de la bola de luz, círculos de luces extrañas giraban a su alrededor, como tentáculos retorciéndose. Al mismo tiempo, Zhou Weiqing, cuyo cuerpo entero había estado emitiendo el aura demoníaca, de repente adquirió un aura y una calidad extraña sobre él que Mengui nunca había visto antes. Su piel se volvió de un blanco cristalino, casi como el jade puro, mientras todo su cuerpo parecía volverse transparente, casi como una estrella brillante en el cielo, brillando deslumbrantemente. Zhou Weiqing sonrió débilmente, señalando hacia el cielo. Mira arriba. Mientras decía eso, levantó la cabeza. A pesar de que podía ver los cambios extraños en la luz que Zhou Weiqing estaba emitiendo, la supresión y la sensación de enganche habían desaparecido hace mucho tiempo.
Como tal, Mengui subconscientemente siguió la mirada de Zhou Weiqing hacia arriba. Desgraciadamente, tan pronto como lo hizo, se sintió tan asustado que hasta su alma tembló. En los cielos negros, no sabía cuándo, pero había millones de estrellas brillantes y parpadeantes. No era un parche de estrellas brillantes. Sin embargo, la forma que tomaron las estrellas era exactamente igual a la luz que brillaba enfrente del pecho de Zhou Weiqing. Incluso mientras decía esa palabra, Mengui no dudó en hacer circular todo su poder, tratando de esconderse en las sombras una vez más. Desafortunadamente, era muy tarde. La mano derecha de Zhou Weiqing señaló con un solo dedo, y la luz que parecía haberse formado desde los ríos astrales apareció silenciosamente. Mengui no tuvo ninguna posibilidad de esquivarlo antes de que todo su cuerpo se detuviese, incapaz de moverse. Justo cuando su sangre se enfriaba, la ira regresó a él y estaba al punto de autodetonar su núcleo celestial. Por desgracia, solo podía ver la luz en el pecho de Zhou Weiqing abruptamente resplandeciendo. Un rayo de luz astral cayó perfectamente sobre su pecho, como si los uniera los dos a través de ese rayo de luz. Su núcleo celestial dejó de moverse, e incluso los latidos del corazón de Mengui parecían volverse iguales a los de Zhou Weiqing. La cabeza de Zhou Weiqing no había mirado hacia abajo en lo absoluto, sin dejar de mirar fijamente al repentino y hermoso cielo nocturno. Pasivamente, dijo: cada núcleo celestial es como una estrella, y lo que poseo es el núcleo de las estrellas, un núcleo astral. Tu estrella sin forma, frente a un núcleo astral, ¿cómo podría autodetonarse? Lo devolverá a los cielos. Adiós, emperador celestial Mengui. Las estrellas brillantes ilusorias en el cielo se iluminaron con un fulgor cegador, como si se unieran con Zhou Weiqing como uno solo. En el instante siguiente, Mengui ni siquiera tuvo tiempo de gritar mientras se evaporaba en el aire. La poderosa luz astral hizo que Long Shilla cerrara los ojos, sin atreverse a mirarlo fijamente. La luz astral no emitía ninguna aura poderosa, pero las energías de todo el mundo parecían haberse desvanecido cuando apareció esa extraña luz. El emperador celestial Mengui se había desvanecido por completo, dejando solo su núcleo celestial flotando en el aire, brillando de color dorado. Cuando Zhou Weiqing levantó una mano, voló hacia él. Los ojos de Zhou Weiqing brillaban con la misma extraña luz mientras miraba hacia los cielos, en silencio. Era como si hubiese entrado en un estado de comprensión única. Levantó su mano derecha, haciendo señas hacia los cielos. Los 6 núcleos celestiales de los reyes celestiales que acababa de matar volaron desde diferentes direcciones. El relámpago del dios demonio oscuro había matado a los 3 reyes celestiales, pero su núcleo celestial aún permanecía. 6 núcleos celestiales centrales, se volvieron 6 rayos de luz, disparándose hacia los cielos y hacia la luz, como si 6 las estrellas se elevaran hacia el cielo. Cuando las 6 estrellas se elevaron, desde arriba, 6 rayos de luz astral dorado tenue iluminaron a Zhou Weiqing, manchando su cuerpo, todavía con el conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura dorado oscuro, con una brillante luz astral dorada. Mientras Zhou Weiqing se bañaba en esa luz astral, en la distancia, Long Shilla podía sentir las energías dentro de su cuerpo creciendo rápidamente. Eso también se podía ver visualmente ya que el brillo en su pecho se hacía más brillante y más puro. Poco después, otra luz dorada fue liberada de las manos de Zhou Weiqing. Era el núcleo celestial del emperador celestial Mengui. Esta vez, la velocidad del aumento de la luz dorada fue mucho más rápido que con las 6 luces anteriores. Era casi como en un destello dorado, había alcanzado los cielos, y la luz astral correspondiente brilló sobre Zhou Weiqing en el instante siguiente. Esta vez, la luz dorada casi formaba un pilar, con un radio de medio metro. Bañado en la luz astral, el cuerpo de Zhou Weiqing se estremeció, y el aura que estaba emitiendo experimentó una transformación cualitativa. Avance, había roto justo así. Mirando en estado de shock, la grasa en la cara de Long Shilla casi se cae con incredulidad. ¿Desde cuándo los maestros de joyas pueden avanzar así? Dejando de lado la velocidad, ¿no era todo ese proceso demasiado milagroso? ¿Cómo podía saber que esos eran los verdaderos secretos profundos del núcleo astral? Por supuesto, eso también tenía una fuerte conexión con la habilidad de volar de Zhou Weiqing. La energía santa tenía el poder de la creación. Eso no era tan simple como los humanos creando algo, sino el mayor poder de la creación en el mundo. El mundo entero fue construido con las energías más puras y originales, y las estrellas en los cielos también se formaron a partir de eso. Lo que Zhou Weiqing había dicho era verdad. Cada núcleo celestial tiene el potencial de convertirse en una estrella en el cielo, sin embargo, eso requería un proceso de evolución y desarrollo incomparablemente largo. Esos núcleos celestial de la etapa Rey Celestial y Emperador Celestial no eran estrellas reales, sino que tenían los mismos atributos y auras que las estrellas.
el núcleo astral de Zhou Weiqing se consolidó y se formó a partir de esas energías santas central original. Las palabras núcleo astral no eran nombradas por nada. Un núcleo celestial era solo la forma embrionaria de una estrella, pero su núcleo astral era verdaderamente el núcleo de las estrellas. Cualquier estrella verdadera tenía su propio núcleo astral. Como tal, el núcleo astral central de Zhou Weiqing estaba en un nivel mucho más alto que incluso el núcleo celestial de un dios celestial. Por supuesto, con su cultivo actual, estaba lejos de poder ejercer todo el poder del núcleo astral. Limitado por su propio cultivo, el núcleo astral estaría limitado en términos de su evolución por el momento. Sin embargo, eso no le impediría tomar prestado el poder del núcleo astral. Lo que acababa de hacer antes era utilizar su núcleo astral para activar el poder astral de las estrellas en el cielo, causando un eco y resonancia para respaldarse a sí mismo. Después de eso, cuando lanzó la energía de los 6 reyes celestiales y un núcleo celestial de la etapa emperador celestial, era equivalente a enviar las energías astrales más puras a los cielos, antes de obtener el resonante poder astral a cambio. Tal vez el poder total de ese poder astral estaba muy por debajo de los 7 núcleos celestiales, pero era el poder astral más puro y sin impurezas, capaz de ser utilizado directamente y podría ser infundido en su núcleo astral. Agregado al hecho de que Zhou Weiqing ya había devorado una cantidad tan grande de energía celestial hace un momento, los dos factores se combinaron para empujarlo de la etapa rey celestial de nivel medio a la etapa rey celestial de nivel alto. Si la habilidad de devorar podía considerarse el mejor método para aumentar el cultivo de uno en el reino humano, entonces ese método de resonancia de los poderes astrales podría considerarse el mejor método en el reino de los dioses, uno que desafiaba los cielos. Cuando Zhou Weiqing había consolidado por primera vez su núcleo astral, él ganó algo de entendimiento. Sin embargo, en ese momento no había sido demasiado profundo. Sin embargo, después de todo ese proceso, lentamente comenzó a comprender el verdadero significado y comprender los poderes astrales y el método de resonancia. Se podría decir que el final del emperador celestial Mengui está completamente bajo los cálculos de Zhou Weiqing. Con la posesión del dios demonio, Zhou Weiqing había sellado los sentidos de Mengui hacia el mundo exterior. En ese momento, Long Shilla realmente podía sentir claramente que las energías atmosféricas tenían una extraña reverberación. Zhou Weiqing había seguido hablando con Mengui, y eso era todo para ganar tiempo. Para el actual él, usar los poderes astrales realmente requería un tiempo de canalización bastante largo. Por lo tanto, era extremadamente difícil de usar en combate real. Originalmente, cuando había conseguido el 10º juego de joyas celestiales, su 10ª joya elemental ya estaba llena de poderes astrales. En ese caso, era similar a la 7ª joya, incapaz de almacenar otras habilidades. Sin embargo, era la fuente de poder para activar el método de resonancia astral. El resultado final demostró que Zhou Weiqing había tenido éxito. Cuando los poderes astrales fueron realmente activados por él, y mucho menos el ya herido Mengui, en tal situación, un emperador celestial ileso no podría resistir el poder de los poderes astrales, e incluso un dios celestial tendría que escapar en lugar de tomarlo de frente. La mayor debilidad del poder astral era su tiempo de convocación extremadamente largo. Por supuesto, eso también se debía al cultivo actual de Zhou Weiqing, y al menos actualmente no era pragmático en su función. Maestro, por favor retroceda un poco. Zhou Weiqing dijo respetuosamente a Long Shilla. Actualmente, Long Shilla todavía sentía como si todo eso fuese un sueño. Inconscientemente, retrocedió, abriendo el espacio sobre la sala del palacio. Zhou Weiqing retiró su conjunto legendario, cruzando las manos frente a su pecho. Todo su cuerpo se volvió transparente una vez más, iluminándose mientras la suave luz astral brillaba desde arriba cubriendo lentamente el sello del destino negado. Se produjo una visión milagrosa, bajo el efecto de los poderes astrales el sello del destino negado se estaba desmoronando y disolviendo lentamente. De hecho, al disolverse, al igual que el hielo que se encuentra con el agua, la velocidad de disolución no era demasiado rápida, pero de hecho era constante. Al mismo tiempo, el espejo corazón en el pecho de Zhou Weiqing brillaba con una brillante luz plateada, estallando para aterrizar justo debajo, formando una formación gigante. Las figuras humanas tras figuras humanas comenzaron a levantarse lentamente de la formación. Lentamente varios miles habían aparecido. La mano de Zhou Weiqing se inclinó hacia abajo, y un rayo de poder astral recorrió el gran parche de figuras. Una joven dama de belleza absoluta, con un vestido blanco, se elevó en el aire para flotar a su lado. Era Tianer. En este punto, incluso mientras circulaban los poderes astrales con todas sus fuerzas, el rostro de Zhou Weiqing reveló un nerviosismo. Mirando a Tianer, asintió solemnemente. Esos años, se había escapado de su casa con Shan Wanbinger para unirse al ejército del Imperio Arco Celestial.
Después de eso, él había ingresado a la unidad de Arco Celestial, y luego a la Academia Militar Feili. Cuando lideró el equipo de batalla Feili para ganar el campeonato del torneo Joya Celestial, su primer gran logro en la vida, de repente se enteró de las malas noticias de la caída de su patria. Para Sogeking, ese golpe había sido demasiado grande. Sin embargo, no cayó en la desesperación. En cambio, se preparó y comenzó a trabajar para revivir el Imperio Arco Celestial. Con su propio trabajo duro y poder, había llevado al Imperio Arco Celestial desde el fondo a nuevas alturas, alturas mucho más allá de su fuerza original. Este día, en este momento, finalmente había regresado. Volviendo a esa amada patria, había estado ausente por mucho tiempo. Volviendo a los cielos sobre el Imperio Arco Celestial. Este era el momento de deshacer el sello. Una vez que volviesen a ocupar la ciudad Arco Celestial, también significaría que el renacimiento final del Imperio Arco Celestial había tenido éxito. Las 3000 figuras eran naturalmente los mejores guerreros del Imperio Arco Celestial, las élites del regimiento inigualables. 1000 soldados de la caballería inigualable, 2000 arqueros inigualables. Después de haber sido teletransportados aquí, comenzaron a encontrar la posición más adecuada para ellos. Dentro del Palacio Real de la Ciudad Arco Celestial, no había soldados del Imperio Cáliz estacionados. Después de todo, las principales potencias del infierno rojo sangriento lo estaban protegiendo, y el aura del sello del destino negado tendría algunos efectos perjudiciales sobre los humanos comunes. En realidad, los soldados del Imperio Cáliz en el exterior ya habían escuchado la conmoción en el palacio, pero no lanzaron ningún ataque ya que las potencias habían sido estacionadas allí. Como tal, esos 3000 hombres que Sogeking trajo pudieron ubicarse adecuadamente en el Palacio Real, listos para proteger a Sogeking mientras que él dedicaba todos sus esfuerzos al salvar a su familia. Con la iluminación del poder astral, la oscuridad traída por el sello destino negado lentamente fue devorada. Sin embargo, en el proceso, la expresión de Sogeking mostró sus constantes fluctuaciones emocionales. Mientras continuaba rompiendo el sello destino negado, era capaz de sentir las alas dentro del sello. Estaban llenos de desesperación, irritación, ira, intenciones de matar, sed de sangre, todo tipo de emociones negativas, incluso miedo y terror. No era de extrañar que incluso un emperador celestial con atributo oscuridad como Mengui no se atreviese a tratar de romper el sello con facilidad. Una vez que intentase hacerlo, esas emociones negativas se hincharían y lo contraatacarían de inmediato. Incluso si pudiese resistirlo, dejaría una marca en su alma, posiblemente causando daño futuro a su cultivación. Esa era la parte realmente aterradora del sello del destino negado. Por supuesto, Sogeking no estaría influenciado por esas emociones negativas. Y ni hablar de los poderes astrales que había invocado junto con su núcleo astral, lo que le permitía no tener miedo del contraataque del sello del destino negado, solo su decidida fuerza de voluntad podía soportar esas emociones negativas. Ese era el movimiento final de su padre, y a pesar de todas esas emociones externas, solo podía sentir una profunda tristeza. La oscuridad alrededor de la sala del palacio disminuía, la luz de las estrellas en los cielos se hacía más brillante. Las lágrimas comenzaron a fluir por la cara de Sogeking involuntariamente. En ese momento, podía ver claramente la figura alta y fuerte apenas a 5 metros al frente del palacio, flotando en el aire. Los hombros anchos, la estatura recta y orgullosa, la armadura negra, y ese espíritu fuerte que nunca admitiría la derrota. Ese era su padre, la potencia más poderosa en todo el Imperio Arco Celestial. El almirante Zhou, que había estado dispuesto a dar todo por su patria, su país. En el débil escudo negro de luz, todavía había muchas otras personas. Luego, Sogeking vio a su madre, Lin Xian. Ella no estaba lejos de su padre. Luego vio a su padrino, el emperador del Imperio Arco Celestial, Di Fengling. Sin embargo, actualmente Di Fengling estaba en una posición que dejó a Sogeking en total incredulidad. En realidad, estaba arrodillado ante su propio padre. Al mismo tiempo, aquellos que se arrodillaron incluían al padre de Xiao Ruse, el primer ministro del imperio, el ministro de finanzas Xiao Yun y todos los demás niveles superiores del Imperio Arco Celestial. Todos estaban arrodillados frente a su padre en oración. El poder astral detuvo abruptamente la disolución del sello. En un instante, Sogeking apareció frente a su padre congelado. Incluso cuando enfrentaba a 3 reyes celestiales y un emperador celestial, Sogeking había permanecido calmado y tranquilo. Sin embargo, en este punto, todo su cuerpo estaba temblando incontrolablemente. Tan pronto como la oscuridad del sello del destino negado se acercara a su cuerpo, la energía santa astral a su alrededor automáticamente se encargaría de ello. Su padre estaba justo frente a él, con los ojos todavía llenos de determinación inflexible.
Bruscamente, Zhou Weiqing abrió sus brazos y abrazó a su padre. Tianer. Una llamada resonó en los cielos, llena de sofocantes sollozos. En el instante siguiente, todo el cielo y la tierra se llenaron con una brillante y cegadora luz dorada. En el instante en que Zhou Weiqing abrazó a su padre, sus poderes astrales circularon con toda su fuerza. La oscuridad traída por el sello del destino negado había desaparecido por completo. En el instante siguiente, las estrellas en el cielo se desvanecieron, reemplazadas por un ángel ilusorio dorado masivo. 6 alas aleteaban, una gruesa luz dorada mezclada con energía santa descendía del cielo. La sala del palacio, que había estado cubierta por la oscuridad negra durante varios años, llena de una oscura aura sombría, ahora estaba cubierta con una capa de luz dorada divina. Las reverberaciones de energía divina fluyeron en el aire, formando chispas de luz dorada que se extendieron a todos los que se encontraban debajo, haciendo que se cubrieran con una capa de niebla dorada. La energía divina se fusionó lentamente en sus cuerpos, eliminando lentamente las energías del atributo oscuridad en sus cuerpos debido al sello del destino negado. La energía santa estaba llena con el poder de la creación, alimentando y reponiendo lentamente sus cuerpos, reinvirtiendo su fuerza vital. Solo había una excepción. El almirante Zhou, quien todavía estaba en el apretado abrazo de Zhou Weiqing. La joya elemental del almirante Zhou era originalmente de atributo oscuridad, y tenía cierta aversión y repulsión hacia el atributo divino. Además, como la persona que realmente había emitido el sello del destino negado, en circunstancias normales, tan pronto como se rompiese el sello, los demás todavía podrían estar bien, pero se suponía que definitivamente moriría. Con la cultivación de Tianer, ella todavía no podría salvar ese suegro que ella había visto por primera vez. Si hubiese sido Lon Shilla, su cultivo hubiese sido más que suficiente. Por desgracia, sus atributos eran aún peor. La curación del atributo luz sería como veneno para alguien con el atributo oscuridad, equivalente a acelerar su muerte. En cuanto al atributo agua, tal vez podría prolongar la vida del almirante Zhou por un tiempo, pero en cuanto a cuánto tiempo sería difícil de decir. Al menos, el almirante Zhou se convertiría en un lisiado. Como tal, Zhou Weiqing definitivamente tenían que actuar personalmente. Con los poderes astrales, todavía quedaba al menos una posibilidad. En ese instante que había protegido a su padre, Zhou Weiqing había dispersado todos sus otros atributos, dejando solo la más pura energía santa astral que lentamente y con cuidado infundió en el cuerpo descompuesto de su padre, limpiando las energías negativas del sello del destino negado. Actualmente, el almirante Zhou era como un edificio hecho de bloques de madera, inclinándose precariamente y a punto de derrumbarse en cualquier momento. Al mismo tiempo, la energía santa astral de Zhou Weiqing era como una cubierta, atando los bloques de madera sin permitirles moverse ni cambiar de forma, lo que impedía forzosamente la ruptura. Eso no era todo. La energía santa astral se infundía continuamente en el cuerpo del almirante Zhou, esa energía más pura y el poder de la creación lo ayudaban a reconstruir su cuerpo desde cero. En efecto, era una reconstrucción, no una curación. Después de que el almirante Zhou desatara el sello del destino negado, podría decirse que su cuerpo ya había empezado a derrumbarse. Para poder mantener ese estado actual era porque él estaba completamente en el sello. Ahora que el sello se había desvanecido, estaba al punto de desaparecer del mundo. La única razón por la que Zhou Weiqing tuvo la oportunidad de reconstruir su cuerpo era porque el alma del almirante Zhou todavía estaba allí en ese momento. Tianer todavía estaba en medio de la liberación de las energías divinas, pero podía sentir claramente una enorme cantidad de energía atmosférica fluyendo hacia Zhou Weiqing, incluso incluyendo la propia energía que estaba liberando. Al mismo tiempo, la propia energía santa astral de Zhou Weiqing se estaba gastando a un ritmo asombroso. Eso no era una cuestión simple como crear el ángel del infierno en forma de energía cuando desataba sus habilidades. Podría decirse que Zhou Weiqing estaba construyendo un cuerpo completamente nuevo para un alma. Aunque fue con el cuerpo original del almirante Zhou como base y anteproyecto, todo ese proceso de creación era totalmente impulsado solo por su energía santa astral. Solo haciendo eso evitaría dejar atrás efectos secundarios terribles. Por el bien de su padre, ¿cómo podría Zhou Weiqing retener algo solo para conservar su poder? Las 3000 élites del regimiento inigualable ya se habían encontrado y se habían colocado en lugares de defensa adecuados. Con el Palacio Real como su fortaleza defensiva, estarían defendiéndose externamente. Eso no era lo único. Cuando Tianer se había elevado tan alto en los cielos, incluso los soldados del Imperio Arco Celestial en la distancia podían verla, y ni hablar de los soldados del Imperio Cálice y las tropas del Imperio Vaida. El poder de la fe divina que podía compararse con la habilidad de volar estaba comenzando a entrar en vigor.
En el aire, Tianer continuó transformando el poder de la fe en las energías más puras del atributo divino, extendiéndolo para continuar sanando a los oficiales del Imperio Arco Celestial. Al mismo tiempo, ella estaba apoyando el drenaje masivo de energía de Zhou Weiqing. Las tres hermanas Shangguan estaban actualmente con el resto de las élites inigualables. Sin embargo, los soldados del Imperio Calice y Gaida no parecían mostrar ningún signo de querer atacar. Como tal, no sentían ninguna presión por el momento. La orden había dado previamente el emperador celestial Mengui, que no importaba cuánta actividad hubiese en los terrenos del palacio, los soldados ordinarios no debían intervenir. En verdad, aquellos que podrían causar un gran revuelo en el área tenían que ser al menos reyes celestiales o más, y los soldados ordinarios atacando solo estarían marchando hacia sus muertes sin sentido. Como tal, su orden no estaba mal en lo absoluto. Por supuesto, eso solo significaba que los guerreros que Zhou Weiqing había traído solo podían relajarse. Shangguan Xuer asintió con la cabeza hacia Shangguan Feier y dijo, «Da la señal». Shangguan Feier asintió con la cabeza. Levantando su mano derecha, un rayo de luz brilló en los cielos. Cuando alcanzó el punto más alto, estalló en brillantes fuegos artificiales. Esa era la señal que habían acordado mostrar para demostrar que la batalla para rescatar al Palacio Real había tenido éxito. En cuanto a cómo el resto del ejército invadiría el sitio, cómo se desplegarían las fuerzas militares, eso dependería del general divino del Arco Celestial, el general Minyu. Shangguan Xuer miró hacia los cielos a Zhou Weiqing, que se estaba centrando completamente en salvar a su padre, su expresión estaba ligeramente vacía. No fue hace mucho tiempo que su nivel de cultivación estaba muy por debajo del mío. Sin embargo, ahora, él ya ha alcanzado un grado que solo puedo admirar. Un rey celestial, varios años más joven que yo, pero él ya se ha convertido en un rey celestial, uno que tiene el núcleo santo. Shangguan Minguer ya le había contado a Shangguan Xuer sobre la apuesta entre Zhou Weiqing y los hermanos Shangguan Tianyang y Shangguan Tianyue. Cuando Shangguan Xuer se enteró de que Zhou Weiqing tenía que enfrentarse a tanta presión por el bien de ganar una pelea así, finalmente incluso tuvo éxito en eliminar esa carga de responsabilidad que siempre había pesado sobre sus hombros, no pudo evitar mirarlo fijamente durante varias horas, aturdida. Estos pocos días, ella había estado evitando a Zhou Weiqing, sin atreverse a verlo. Sus emociones estaban en confusión, y no sabía cómo enfrentarlo. Tal vez, había un poco de culpa propia. Por el Palacio Extensión del Cielo, una vez había pensado en renunciar a ese amor entre ellos. Entre las tres hermanas Shangguan, su tiempo junto con Zhou Weiqing era el más corto, pero eso no significaba que sus sentimientos por él fueran inferiores a los de sus dos hermanas. Por el contrario, dado que ella había estado entrenando en aislamiento desde una edad temprana en el Palacio Extensión del Cielo, se podría decir que su corazón era como papel blanco, incluso ingenuo. Ahora que Zhou Weiqing había dejado un rastro en él, entonces, en ese papel blanco, ya no había ningún otro espacio. Zhou Weiqing había usado todas sus fuerzas para finalmente tener la oportunidad de estar con ella. Sin embargo, ¿qué había hecho ella en el pasado? Ella solo había estado corriendo todo el tiempo, aceptando el destino que su padre y su tío le habían dado. Por el bien de esa responsabilidad, ella había pensado en dejarlo varias veces, pero él nunca había renunciado a ella. Todos esos sentimientos complicados y contradictorios, incluso sus hermanas no sabían de ellos. Tal vez solo cuando hubiese pensado en todo y se hubiese enderezado podría salir de esa culpa. Sin embargo, había un punto por el cual Shangguan Xuer ya no necesitaba estar en problemas. Eso era, que ella ya no era la heredera del Palacio Extensión del Cielo. Ahora, ella quería poner todo su corazón y su mente en su hombre. Donde quiera que fuese, ella lo seguiría. Afuera de la ciudad Arco Celestial, Minyu miraba el distante resplandor de la luz de atributo divino sobre la ciudad, esperando en silencio. Por fin, los fuegos artificiales gigantes se extendieron en el aire, y una sonrisa cruzó su rostro involuntariamente. No era solo él. Todos los oficiales militares, incluso todos los soldados, estallaron en aplausos ensordecedores. Incluso si alertaban a los soldados defensores del ejército Calice, a ellos no les importaba en ese punto. Una hora antes, Minyu había dado la orden de que la operación de rescate estaba en marcha. Al mismo tiempo, había informado a todos los oficiales militares que una vez que se mostrara la señal de fuegos artificiales, significaba que el rescate había sido un éxito. Los oficiales también habían transmitido la información de forma natural. Esa era una pequeña estratagema de Minyu, aprovechando exactamente esa coyuntura de la familia real del Imperio Arco Celestial siendo salvada para levantar la moral de los soldados del Imperio Arco Celestial al máximo. Los aplausos exultantes y fuertes le dijeron claramente que su plan había tenido éxito.
muévanse. Mingyu agitó su mano mientras daba la orden de atacar. Los soldados del Imperio Arco Celestial se movieron como uno solo. No lanzaron directamente sus ataques, sino que extendieron sus formaciones a medida que atravesaban el bosque de estrellas, avanzando lentamente hacia la ciudad Arco Celestial. Capítulo 266. Despierten. Funcionarios Arco Celestial. Al ver la brillante luz divina en los cielos, aunque actualmente era de noche, la moral de los soldados del Imperio Arco Celestial estaba al máximo. Esto era especialmente así para los soldados originales del antiguo Imperio Arco Celestial. Ellos habían esperado ese día por mucho tiempo, demasiado tiempo. 3000 figuras se levantaron silenciosamente en el cielo nocturno. Al amparo de la oscuridad, volaron hacia los campamentos de los soldados de los imperios Calice y Gaida que rodeaban la ciudad Arco Celestial. Entre las 10.000 élites del ejército inigualable, los arqueros inigualables eran 5.000. Sogeking ya había llegado a 2.000 de ellos, y los otros 3.000 ahora habían sido reunidos por Mingyu. Desde que regresaron al Imperio Arco Celestial, las capacidades de vuelo de los arqueros inigualables nunca se habían desplegado en el campo de batalla. La razón principal era exactamente porque se estaba guardando para ser el factor crítico para poder derrotar a sus enemigos en esta batalla final. 3000 figuras, escondidas en el cielo nocturno, pronto se elevaron alrededor de 1000 metros de altura. En ese punto, y mucho menos siendo de noche, incluso si fuese de día, siempre y cuando no los buscaran específicamente, sería extremadamente difícil detectarlos. La segunda orden de Mingyu pronto pasó. Primer, segundo, tercer, cuarto y quinto batallones de arqueros poderosos, prepárense. Caballería pesada inigualables, armada de los siervos de la nieve, muévanse. Primer y segundo regimiento de caballería pesada, avancen. Mingyu había ganado un poco de inspiración de Sogeking, y hacia los soldados del Imperio Arco Celestial, se había centrado principalmente en la verdadera calidad sobre la cantidad. Aunque en tan poco tiempo no podría desarrollar sus fuerzas al mismo nivel que el regimiento inigualable, con el apoyo de la riqueza masiva de Sogeking y el apoyo de recursos del Imperio Feili y del Imperio Songtian, se podría decir que los soldados actuales del Imperio Arco Celestial estaban armados hasta los dientes. Los llamados batallones de arqueros poderosos no solo estaban equipados con arcos normales, sino con arcos del amanecer púrpura potentes y bien trabajados. Además, cada uno de esos arqueros también estaba armado con una ballesta de mano. Tan pronto como entrasen en cualquier pelea, sus ballestas de mano se prepararían con un cerrojo. No importaba si era por autoprotección o por ofensiva, mejoraría en gran medida la destreza general de combate de esos arqueros. Esos arqueros también estaban blindados con cuero. En un campo de batalla tales defensas podrían no parecer mucho, pero si fuesen apoyados por soldados de infantería pesada y soldados de caballería pesada, eso era un asunto completamente diferente. En el Imperio Arco Celestial, la rama militar que carecía de menos cosas era definitivamente la de arqueros. Después de todo, era el Imperio Arco Celestial. Como tal, de los más de 12 regimientos en el ejército, Mingyu había elegido especialmente a los 5.000 mejores para formar los 5 batallones de arqueros poderosos. Además de ellos, todavía había 5 regimientos completos de arqueros, que representaban alrededor de un tercio de todo el ejército. Por supuesto, las otras formaciones de tropas también eran guerreros de élite bien entrenados. En el actual Imperio Arco Celestial, no había una verdadera infantería ligera, y solo tenían un tipo de soldados de infantería pesada. De hecho, esos soldados de infantería pesada también estaban equipados con sus propios caballos, para garantizar su velocidad de movimiento en el campo de batalla. Por supuesto, su entrenamiento aún era diferente del de los soldados de la caballería pesada, y sus caballos no tenían armadura. En cuanto a la caballería ligera y la caballería pesada, esa era la especialidad de Mingyu después de todo. Con el regimiento inigualable liderando a los demás, la formación y entrenamiento real no fue difícil en lo absoluto. Por supuesto, tener suministros constantes y abundantes era de suma importancia, de lo contrario, Mingyu no podría haber formado un ejército tan poderoso en tan poco tiempo. Los soldados del Imperio Arco Celestial ya habían hecho su movimiento de acuerdo con los arreglos de Mingyu, avanzando en formaciones ordenadas. Aunque todos estaban emocionados y con la moral alta, ninguno se atrevió a cargar tontamente y romper las filas. Ese era el efecto del entrenamiento militar. En el aire, las 3000 figuras ya habían alcanzado lentamente su objetivo. Mingyu tenía la cabeza levantada mientras los miraba constantemente. Los ejércitos del Imperio Calice y Gaida ya habían sido alertados por la conmoción en las profundidades de la ciudad.
Su comandante no era tonto, y sabía que dado que el Palacio Real del Imperio Arco Celestial parecía haber tenido algunos problemas, era probable que los ejércitos del Imperio Arco Celestial actuarían pronto. Rápidamente había sacado a todos sus soldados de su descanso y organizado sus propias formaciones. Por desgracia, al final, uno de los lados estaba completamente preparado, mientras que el otro se apresuraba a prepararse. La diferencia era clara. Además, ¿quién más podría haber esperado que los soldados del Imperio Arco Celestial en realidad atacasen tan rápidamente? Su amenaza había llegado hace bastante tiempo, y el ejército del Imperio Arco Celestial había permanecido en silencio por mucho tiempo. Todo esto sucedió sin ninguna advertencia. Abruptamente, grandes marchas de objetos negros y malolientes cayeron del cielo. Poco después, el campamento del ejército de Khaleesi y Gaida comenzó a sonar con gritos de agonía. El sonido discordante de las cosas rompiéndose rompió el silencio del campamento del ejército. ¿Qué es esta cosa? Se estrelló directamente contra mi tienda. Junto con los sonidos estremecedores llegaron las exclamaciones que la acompañaban. Este olor, tan penetrante. Espera, ¿por qué huele a petróleo? No es bueno, corre. Ese era un tipo inteligente, al menos era capaz de distinguir lo que era en unos momentos. Por desgracia, incluso cuando la sustancia negra y pegajosa caía del cielo, una gran luz producida por fuego iluminó los cielos. Naturalmente, las fuerzas de los imperios Khaleesi y Gaida tenían sus propios exploradores, y si los soldados del Imperio Arco Celestial avanzaban demasiado cerca, serían descubiertos rápidamente. Por desgracia, ese ataque furtivo venía desde muy arriba, y no importaba cuán sobresalientes o bien entrenados estuviesen sus exploradores, no podrían vigilar los cielos. 3000 flechas de fuego descendieron de los cielos. No había necesidad de apuntar en lo absoluto, simplemente dispararon en la dirección general de los contenedores de aceite que habían arrojado. 3000 arqueros del regimiento inigualable, cada uno de ellos había transportado 4 contenedores de petróleo hacia el cielo, arrojándolos de forma dispersa, buscando especialmente aquellas tiendas u otros objetos que pudieran ser inflamables. Tal aceite ya era extremadamente inflamable, y cuando esas flechas de fuego se dispararon desde arriba, en unas pocas respiraciones todo el campamento de Khaleesi y Gaida ardía en llamas. Ese era un campamento de más de cientos de miles de tropas. En primer lugar, el bosque de estrellas no era grande, y todas esas fuerzas estaban dispuestas para proteger la ciudad Arco Celestial. Como tal, su campamento estaba muy apretado, con cada carpa apretando a varios soldados dentro. El gran incendio había surgido explosivamente en muy poco tiempo, y todo el campamento parecía haberse incendiado al mismo tiempo. En ese momento, la mayoría de los soldados acababan de despertarse y de recibir sus órdenes, preparándose para reunirse en sus formaciones defensivas. Por desgracia, era demasiado tarde. Era una naturaleza humana inherente temer a la muerte, y un incendio tan repentino hizo que esos soldados, que todavía estaban somnolientos por el sueño, entraran en pánico. No eran soldados de élite. Los soldados del Imperio Gaida todavía estaban relativamente mejor, pero en el lado del Imperio Khaleesi, habían caído en el terror y el pánico absolutos. En poco tiempo, todo el campamento se llenó de gritos y llantos de pisoteo, ardor, todo el campamento se había convertido en un caos desordenado. Matar. En el otro lado, la fría voz de Minju sonó. Poco después, la misma orden se transmitió a todo el ejército. Esos soldados habían estado esperando ese día por demasiado tiempo. Para este día, Minju había hecho muchas preparaciones, llegando a tener al menos 3 planes completos y concretos. Para lograr eso, había enviado a la Fuerza Aérea Inigualable a explorar a los enemigos desde el aire muchas veces. Como dice el refrán, el agua y el fuego son despiadados. Ese repentino ataque de fuego realmente había sorprendido a las fuerzas Khaleesi y Gaida. En medio de la conflagración, ¿cómo podrían tener la moral y el corazón para luchar? En tal circunstancia, ¿cómo podrían soportar los feroces ataques de los soldados de Imperio Arco Celestial que tenían la moral en alto? La vanguardia del ejército del Imperio Arco Celestial ya había alcanzado las posiciones de los exploradores enemigo. Sin embargo, los exploradores estaban estupefactos. Los campamentos detrás de ellos estaban en llamas. ¿Había siquiera un punto al enviar noticias ahora? Algunos de los exploradores volvieron, pero aún más en realidad eligieron huir ahora. Al menos, todavía podían encontrar rutas de escape desde su posición. Los primeros en llegar al frente era, naturalmente, la caballería pesada inigualable. Además de los 1000 soldados de caballería pesada inigualable que Southway King había llevado, todavía había 3000 guerreros de las tribus Berserker y Cuervo de Oro que formaban la caballería pesada inigualable, así como los 500 soldados de la Armada de los Siervos de la Nieve.
En este punto, la armada de la tribu de los Siervos de la Nieve no era diferente de cualquiera de las otras tropas de la caballería pesada, con solo sus monturas y armas diferentes. Las monturas de la caballería pesada de la armada de los Siervos de la Nieve eran naturalmente sus poderosas bestias celestiales Siervos de las Nieves, incluso eran más fuertes y más grandes que los caballos demonio fantasmas. En cuanto a sus armas, era una especie de astas de venado grandes y pesadas. La armada de los Siervos de la Nieve se consideraban los tres primeros en todo el Imperio Gonzou, y uno podría imaginar su fuerza. La caballería pesada inigualable había competido con ellos antes, y realmente necesitaban 2 o más soldados de la caballería pesada inigualable para tratar con un solo soldado de la caballería pesada de la tribu de los Siervos de la Nieve. Quizás, en términos de fuerza pura, ambos lados estaban bastante iguales. Sin embargo, en términos de técnicas de combate de caballería, los soldados de la caballería pesada de los Siervos de la Nieve eran mucho más fuertes que los soldados de caballería pesada inigualable. En la actualidad, esos 3.500 soldados de caballería pesada estaban alineados en una sola formación de una sola fila, avanzando lentamente hacia la línea del frente. Entre cada 2 soldados de la caballería pesada, había aproximadamente 5 metros de espacio. Ese espacio no estaba vacío, ya que 5 soldados de infantería pesada ocupaban el espacio vacío. Detrás de esos soldados de infantería pesada, habría 5 de los arqueros del batallón de arqueros poderosos. Los soldados del Imperio Calice ya estaban en un lío, incluso cuando los soldados inigualables avanzaron lentamente como uno solo. Menos aún los soldados de Calice, incluso los soldados de Vaida estarían en apuros para formar una defensa adecuada contra ellos. Incluso si fuesen en circunstancias normales, frente a una tropa de élite como esas fuerzas del Imperio Arco Celestial, ¿podrían resistir? Desde la distancia, se podía ver una gran cantidad de soldados que salían del campo en llamas en un aturdimiento. En ese momento, se escuchó un grito agudo. Los batallones de arqueros poderosos y los arqueros inigualables de arriba habían comenzado la matanza. Tierra y aire, el cruce de flechas perfectamente enfocado en todas las figuras enemigas que se podían ver, perforándolas instantáneamente. El terror en los corazones de los soldados de los imperios Calice y Vaida era inimaginable. En ese choque directo en el campo de batalla, Minju solo había enviado casi 3 regimientos de soldados. Por supuesto, esos 3 regimientos eran los mejores guerreros de élite de todo el Imperio Arco Celestial. Además de ellos, toda la demás caballería ligera y pesada, y los arqueros, se habían dividido en 2 grupos antes de que siquiera se moviesen, tomando una ruta larga para flanquear a los enemigos. Todos habían sido preparados con monturas, y los soldados de la caballería pesada incluso habían aprovechado la oportunidad anoche para recorrer una larga distancia. El objetivo de Minju era claro. En esta batalla, no solo quería una victoria aplastante, matar a todos los enemigos. En verdad, tan pronto como el campamento de los Imperio Calice y Vaida ardió, ya no hubo más suspenso acerca de la victoria de esa batalla. La fuerza total del ejército de las fuerzas de Calice y Vaida combinadas era de alrededor de 200.000 personas, pero ahora estaban completamente rodeadas por los 150.000 poderosos soldados del Imperio Arco Celestial. La suerte estaba echada, y el resultado ya era una conclusión inevitable. Dentro de la ciudad Arco Celestial. Enfrente del Palacio Real. Bañados en las energías divinas, uno por uno los oficiales del Imperio Arco Celestial se despertaron lentamente del sueño profundo en el que los había colocado el sello del destino negado. La suave calidez de las energías divinas nutría y enriquecía sus cuerpos, causando que sintieran una comodidad indescriptible. Cuando abrieron los ojos, se sorprendieron al ver que estaban en un mundo extraño, dorado y brillante. Debido a que la luz dorada era demasiado poderosa, no pudieron ver claramente lo que estaba afuera. El paso del tiempo de esos pocos años, para ellos fue como el sueño de Nanke. En un instante, acababan de ver que el almirante Zhou usaba el sello del destino negado y se sacrificaba a sí mismo. En el instante siguiente, acababan de despertarse de repente. Di Lingfeng miró a su alrededor, su mirada todavía estaba bastante confundida. Al ver a todos sus funcionarios del gobierno allí, todavía recuperándose, estaba bastante aturdido, incapaz de hablar. Sus emociones aún estaban en el punto en que el almirante Zhou decidía resueltamente liberar el sello del destino negado. La tristeza y el dolor se elevaron en su corazón, y él murmuró: «Todo es mi culpa, este emperador es demasiado inútil». «Almirante, gran hermano». Inconscientemente, Di Lingfeng miró a su alrededor en busca del almirante Zhou, pero todo lo que vio fue la luz dorada de alrededor. Lin Xian también se había despertado en este punto, mirando con asombro la luz dorada que los rodeaba. ¿Podría ser que ya hemos ascendido a los cielos? Esto no se ve como el infierno, ¿verdad?
Shuinyu, ¿dónde estás? Las últimas palabras, literalmente las gritaba en voz alta. Pensando en cómo su marido había elegido utilizar el sello del destino negado para preservar la última cadena de esperanza del Imperio Arco Celestial, los ojos de Lin Xian brotaron con lágrimas. Cuñada, cálmate primero. La situación no parece correcta. Di Lingfen se adelantó rápidamente para apoyar a Lin Xian, que casi se había caído en su prisa por ir a buscar al almirante Zhou. Di Lingfen era, después de todo, un emperador, y se calmó mucho más rápido que cualquier persona común. Acababa de pellizcarse salvajemente, el dolor le decía que todavía estaban vivos. Aunque estaban rodeados por ese brillo dorado, mientras miraba a su alrededor, todavía era su familiar salón del palacio. Justo en ese momento, la luz dorada que los rodeaba se desvaneció lentamente, revelando los cielos negros nocturnos. Los oficiales del Imperio Arco Celestial miraron hacia el cielo involuntariamente, y lo primero que les llegó a los ojos fue una hermosa diosa con un vestido blanco, flotando en el aire. Era Tianer. Cabello plateado, ojos morados, brillando con luz dorada. ¿No eres tú una diosa que descendía de los cielos? Además, esa deslumbrante luz dorada se estaba retirando en su dirección. En ese momento, ninguno de los funcionarios del Imperio Arco Celestial pudieron evitar mirarla, aturdidos. Ella nos rescató. Ni hablar de los funcionarios, incluso Di Lingfen casi se arrodilló en reverencia al sentir la espesa aura divina de Tianer. En ese momento, sonó una voz enérgica y resonante. No te arrodilles. En el aire, 6 luces de colores aparecieron de repente, y el emperador celestial 6 Supremo Lon Shilla apareció junto a Tianer, apoyándola. Sin sus habilidades activas, el cultivo actual de Tianer no era suficiente para que ella volara. Debía saberse que el maestro joyas celestiales más fuerte del Imperio Arco Celestial original era el almirante Zhou. Antes de usar el sello del destino negado, su cultivo acababa de atravesar la capa de 9 joyas. Como tal, los oficiales del Imperio Arco Celestial nunca habían visto a una potencia volar por su propio poder. En ese instante, no sabían si la situación actual era buena o no. Di Lingfen todavía se consideraba bastante tranquilo, su mirada rápidamente encontró al almirante Zhou. Sin embargo, actualmente el almirante Zhou estaba en el abrazo de alguien, y ambos estaban rodeados por una brillante luz astral. Claramente, eso no era algo en lo que pudiesen interferir. ¿Puedo preguntar quién es el señor? Di Lingfen le preguntó respetuosamente a Lon Shilla. La razón por la cual Lon Shilla les pidió que no se arrodillaran era naturalmente debido a Tianer. Si un suegro y la suegra se arrodillaran y rindieran homenaje a su nuera, ¿no causaría una situación incómoda en el futuro? Lon Shilla se rió de buena gana mientras apoyaba a Tianer al suelo para que aterrizara frente a ellos. Ninguno de ustedes debe estar tan ansioso, no hay nada de qué preocuparse. Soy el maestro del pequeño Zhou Weiqing, y estoy aquí junto a él para ayudarlo a salvar al Imperio Arco Celestial. Una frase tan simple de Lon Shilla, pero todo el cuerpo de Di Lingfen tembló mientras quedaba totalmente aturdido. ¿Era real? ¿Estaban realmente aquí para rescatarlos? Los ojos de Lin Xian se ensancharon, mientras las lágrimas brotaban. Weiqing, mi pequeño gordito, ¿dónde está mi pequeño gordito? Señor, ¿dónde está Weiqing? Lon Shilla señaló hacia el cielo mientras decía. Ahí, no está allí. Él actualmente está salvando a su padre. Eres la madre de Weiqing, ¿verdad? Has dado a luz a un hijo increíble. La edad de Lon Shilla era más que suficiente para que él fuese el abuelo de Lin Xian, pero debido a su relación con Zhou Weiqing, la trataba como a una de la misma generación. Por supuesto, el emperador celestial 6 Supremo nunca se había preocupado realmente por tales cosas. Todas sus miradas simultáneamente se voltearon hacia la bola resplandeciente en el cielo. Lin Xian inconscientemente apretó sus puños, mordiéndose los labios. Esos eran los 2 hombres más importantes en su vida. Justo en ese momento, 3 figuras se precipitaron a altas velocidades. Casi en un instante, aparecieron a su lado. Al ver a las 3, la expresión de Tianer cambió ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Esas 3 que habían llegado tan rápido, ¿no eran las 3 hermanas Shangguan? Al ver a las 3 hermanas Shangguan, Lin Xian se sorprendió. Naturalmente, podía reconocer a Shangguan Binger, pero al ver a 3 de ellas de repente, ¿cómo podría no ser cogida por sorpresa? Shangguan Binger hizo un gesto de asentimiento a sus 2 hermanas, haciéndolas avanzar con una reverencia respetuosa, diciendo, saludos, majestad, saludos, tía. Di Lingfen también se sorprendió, estupefacto. Shangguan Binger había sido la esperanza del Imperio Arco Celestial. Sin embargo, ¿cómo era que había 3 de ellas frente a él en este momento?
Lin Xian miró a una y luego a la otra, y era realmente incapaz de ver la diferencia entre ellas. Shang Wan Binger rápidamente dijo, tía, soy Binger. Estas son mis hermanas mayores, Shang Wan Xoer y Shang Wan Feier. Oh, muy bien. Muy bien, niña. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lin Xian hizo la pregunta que también ardía en el corazón de Bi Lingfen. Shang Wan Binger suspiró débilmente, diciendo, Su Majestad, tía, desde que el Imperio Arco Celestial fue atacado hasta ahora, han pasado 3 años. Todos ustedes han sido sellados en el sello del destino negado todo este tiempo. Bajo el liderazgo de Wei Qing, finalmente hemos reunido el poder suficiente para contraatacar en el Imperio Arco Celestial. Nuestros ejércitos ahora están lanzando su ataque contra la ciudad Arco Celestial para recuperarla. Creo que dentro de los próximos días, habremos recuperado nuestro imperio una vez más. Tú, lo que dijiste es real. Bi Lingfen miró a Shang Wan Binger con agitación. Apenas podía creer que todo eso fuese real. Simplemente se sintió como unos momentos, había estado en total desesperación, el emperador de un imperio muerto. Shang Wan Binger asintió con seriedad, diciendo, es real. Podrán verlo pronto. En ese momento, la bola brillante de luz astral en los cielos comenzó a descender lentamente, aterrizando enfrente de todos ellos. Instantáneamente, su conversación se detuvo, mientras sus miradas se enfocaban en esa bola de luz. La luz se desvaneció lentamente, y Song Wei Qing lentamente relajó el brazo que sostenía a su padre, dando un paso atrás. Actualmente, su corazón estaba lleno de emociones. Él había hecho todo lo que posiblemente podría haber hecho. Si su padre podía sobrevivir o no, ese era el último momento de la verdad. La luz astral retrocedió y disminuyó, revelando lentamente el cuerpo del almirante Zhou. En su cara digna, los músculos temblaban ligeramente. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 267 La calamidad de la secta demonio celestial. En ese mismo momento, todas las miradas se centraron en el almirante Zhou, ya que definitivamente serían capaces de detectar incluso el más mínimo cambio en su cuerpo. Cuando vieron que los músculos de su rostro se contraían, era como si sus corazones dejaran de latir mientras contenían la respiración, mirándolo sin pestañear. El más nervioso era naturalmente Zhou Wei Qing, su madre y Bi Lingfen. Para ellos, la seguridad del almirante Zhou era de suma importancia. Si fracasaba en salvar al almirante Zhou, entonces ¿cuál era el significado detrás de todo lo que Zhou Wei Qing había hecho? Ya había hecho todo lo posible, agotando todas sus habilidades, y realmente temía que todo se anulara. Si eso era así, tenía miedo de no poder aguantarlo. Los músculos de la cara del almirante Zhou se crisparon una vez más. Poco después, su cuerpo comenzó a temblar ligeramente. Al ver eso, Zhou Wei Qing se aferró a su madre con fuerza, casi sin atreverse a seguir mirando. Después de todo, el cuerpo de su padre se había destruido por completo debido al sello del destino negado, y bajo tales circunstancias, ¿cómo podría ser tan fácil la recuperación? Hizo todo lo que pudo con la energía santa astral, llenando el cuerpo de su padre con el poder de la creación. Si realmente ayudaría o no a su padre, incluso él no estaba claro, entonces ¿cómo podría no estar nervioso? Zhou, el almirante Zhou pareció respirar profundamente cuando el temblor de su cuerpo se detuvo. Lentamente, sus ojos se abrieron, una débil capa de aire negro fue emitida de su cuerpo, mientras las energías de atributo oscuridad pura comenzaban a girar alrededor de su cuerpo, mientras sus 9 pares de joyas celestiales aparecían alrededor de su muñeca. Fue solo en ese punto que Zhou Wei Qing pudo finalmente dar un suspiro de alivio, y las expresiones de los que lo rodeaban también se relajaron. Los ojos del almirante Zhou todavía estaban nublados y confundidos. Mirando a la gente que lo rodeaba, estuvo atónito por un tiempo antes de que finalmente dijera con voz ronca: ¿Dónde está esto? ¿Todavía estoy vivo? Padre, este es nuestro imperio arco celestial. Por supuesto, todavía estás vivo, todos todavía estamos vivos. Zhou Wei Qing soltó a su madre, dando 2 rápidos pasos hacia adelante. Con un ruido sordo, se arrodilló ante su padre, sosteniéndose de su pierna mientras rompía a llorar. Sus emociones habían sido reprimidas por demasiado tiempo, y finalmente había cumplido la tarea que se propuso hacer, salvar a su padre y salvar a todos los funcionarios del Imperio Arco Celestial. Cuando sus emociones finalmente se relajaron, la tristeza reprimida, la depresión embotellada en su corazón, se liberó de una vez. A pesar de que había sido muy fuerte hace un segundo, capaz de matar a una potencia de la etapa emperador celestial, en ese momento solo era un joven ordinario que finalmente había encontrado a sus padres otra vez. El almirante Zhou realmente hacía honor a su nombre como el almirante Zhou, recuperándose rápidamente.
Mirando a su hijo, ahora más alto y más grande, abrazándose a su pierna y llorando, su rostro se ensombreció, y se agarró al hombro de Zhao Weiqing y lo levantó. ¿Por qué estás llorando? Tu padre, yo, aún no he muerto. Dime lo que pasó. Su corazón estaba lleno de incertidumbre y confusión, al igual que todos los demás que acababan de ser liberados del sello del destino negado. De hecho, sabiendo que había desatado el sello del destino negado, debería haber muerto, pero no solo estaba vivo ahora, su hijo también había regresado. ¿Qué estaba pasando? Viejo tonto, ¿no puedes ser más amable? Sin nuestro hijo trayendo personas para salvarnos, no estaríamos vivos en este momento. Mi hijo es el héroe del Imperio Arco Celestial. Mirando al almirante Zhou tratando a Zhao Weiqing de la misma manera, Lin Xian protestó al instante, gritando enfurecida, como si olvidara que hace unos momentos estaba casi llorando preocupada por su marido. ¿Trajo gente para salvarnos? Weiqing, pequeño mocoso, dime qué pasó. ¿Acaso tu padre, yo, no te enseñé antes que los buenos hombres sangrarán antes de llorar, verdad? Siendo regañada así por su padre, Zhao Weiqing ya no pudo seguir llorando. Actualmente, su corazón estaba demasiado lleno de felicidad y alegría. Quizás incluso si su padre le diese 2 palmadas ahora, se sentiría extremadamente feliz. Padre, es así. Originalmente, todavía estaba en la isla Joya Celestial cuando supe que nuestro Imperio Arco Celestial había sido vencido, y fui al Imperio Songtian. Después de eso, volví a nuestro Imperio Arco Celestial para reformar nuestro ejército, reunir a nuestros soldados originales del Imperio Arco Celestial y finalmente atacar en contra de la ciudad Arco Celestial. Con la ayuda de todos, atacamos y recuperamos la ciudad, vencimos a nuestros enemigos y también eliminamos tu sello del destino negado. Zhao Weiqing usó el resumen más breve y simple de esos últimos años. Solo una simple descripción, pero cómo podía mostrar todo lo que había pasado, las pruebas y tribulaciones que había forjado a su paso. Pero él no estaba dispuesto a hacerlo. Mientras hablaba, Zhao Weiqing llevó a su padre hacia el emperador celestial 6 supremo, Long Shilla, y le dijo: Padre, déjame presentarte. Este es mi maestro, el emperador celestial 6 supremo, conocido como el más fuerte bajo la etapa Dios celestial, el maestro Long. Naturalmente, no era la etiqueta adecuada el pronunciar el nombre completo de su maestro, y él solo podía decir eso. Aunque Long Shilla ya había retirado su energía celestial, todavía era un emperador celestial, y la calidad de aura que mostraba era definitivamente incomparable. El almirante Zhou ya era un maestro de joyas celestiales de 9 joyas, y podía sentir claramente el poder aterrador de Long Shilla. Rápidamente, se inclinó respetuosamente y dijo: Muchas gracias, Señor, por rescatar a nuestro Imperio Arco Celestial de nuestros problemas y desastres. Una potencia de la etapa Emperador Celestial. Solo esas palabras fueron más que suficientes para sorprender a todos los funcionarios del Imperio Arco Celestial. Nunca antes se habían encontrado con una potencia de tales niveles. Long Shilla se rió con ganas, diciendo: Tienes un hijo muy bueno. Como soy su maestro, hablemos como uno de la misma generación. No es necesario que me llames señor, este viejo se llama Long Shilla. Para ser honesto, el almirante Zhou no estaba familiarizado con el nombre Long Shilla, de hecho era la primera vez que lo oía. Después de todo, con su nivel de cultivación, en el pasado no tenía la calificación para saber del emperador celestial 6 supremo. Aún así, muchas gracias señor por rescatarnos a todos. El almirante Zhou se inclinó una vez más. No lo estaba haciendo por sí mismo, sino por su emperador y su hijo también. El enorme cuerpo de Long Shilla desapareció en un instante, sin aceptar ese arco. Almirante Zhou, está equivocado. No fue este anciano quien los rescató a todos, sino alguien más. Cuando el almirante Zhou escuchó esas palabras, se sorprendió. No fue ese viejo señor de aquí. Sin embargo, él conocía el poder de su propio sello del destino negado, incluso una potencia de la etapa Rey Celestial tendría dificultades para derribarlo. Como Zhao Weiqing pudo invitar a un emperador celestial aquí, claramente debería haber sido ese señor quien los rescatase. Al mirar a su alrededor, no pudo ver a nadie más que tuviese el poder de romper su sello del destino negado. Señor, por favor no bromee conmigo. Además de usted, ¿quién más podría rescatar a todo nuestro Imperio Arco Celestial del estado desastroso en el que estábamos? Dijo el almirante Zhou con incertidumbre. Long Shilla se rió con ganas, diciendo: ¿No es muy simple? Como dice el refrán, mucha agua corre por el molino que el molinero no conoce. Fue tu precioso hijo. Este anciano no hizo mucho, y prácticamente no participé en el rescate de tu Imperio Arco Celestial. Si quieres agradecer a alguien, puedes agradecerle. A decir verdad, todo tu Imperio Arco Celestial realmente necesita agradecerle adecuadamente. Weiqing.
El rostro del almirante Zhou estaba lleno de incredulidad, y no pudo evitar pensar internamente. Ese hijo mío, ¿cómo podría no saber cómo es él? Ese pequeño mocoso, aunque se ha convertido en un maestro de joyas celestiales, ¿qué clase de cultivación puede tener ahora? ¿Cómo podría romper mi sello del destino negado? En ese punto, Di Lingfen había caminado al lado del almirante Zhou. Hermano mayor, no hablemos de eso ahora, todavía están peleando afuera. Permítanos terminar de tratar con todos los asuntos primero antes de conversar al respecto. El almirante Zhou asintió apresuradamente, diciendo, Wei Qing, llévame al campo de batalla. Zhou Wei Qing se rió con ganas mientras decía, Padre, no te preocupes, ya he arreglado todo. En esta pelea, no es necesario que actúes ya. Acabas de ser liberado del sello del destino negado, y lo más importante que debes hacer ahora es descansar y recuperarte. Padrino, ¿por qué no haces que los guardias y los sirvientes limpien primero el palacio? Después de eso, solo tienes que esperar a que nuestros guerreros terminen y regresen con noticias de nuestra contundente victoria. Oh, claro. Mis queridas esposas, acérquense rápidamente, saluden a su suegro y a su suegra. Las tres hermanas Shangguan y Tiene rápidamente caminaron hacia adelante, haciendo una reverencia hacia el almirante Zhou y Lin Xian. Saludos, tío, tía. El almirante Zhou miró con la boca abierta a las cuatro jóvenes bellezas absolutas frente a él, en ese momento era totalmente incapaz de reaccionar. Levantando la mano para señalar a Zhou Weiqing, dijo, apestoso mocoso, ellas, ¿son todas tus? Zhou Weiqing sonrió maliciosamente y dijo, es cierto, padre, son todas mías. Es decir, son todas tus nueras. ¿Cómo es? Tu hijo es genial, ¿verdad? El almirante Zhou lo fulminó con la mirada, pero él solo dijo suavemente, señoritas, levántense, por favor. Cuando todo esto termine, las entretendré a todas. Las cuatro chicas habían escuchado de Zhou Weiqing que el temperamento de su padre no era bueno, pero ahora vieron que ese futuro suegro parecía ser al menos muy amable, y suspiraron aliviadas. Inclinándose una vez más, retrocedieron hacia un lado. Di Lingfen también entró en acción. Afortunadamente, todos los altos funcionarios del Imperio Arco Celestial estaban reunidos aquí, junto con un gran número de guardias y sirvientes que aún estaban en el palacio. Además, todo el palacio había sido sellado, y no se dañó en lo absoluto, y la limpieza no era ningún problema. Zhou Weiqing le dijo a Di Lingfen, padrino, saldré a echar un vistazo primero. Creo que nuestros ejércitos deberían estar matando en este momento. Justo como lo que Zhou Weiqing había dicho, aunque la pelea aún era feroz en el exterior, ya no había suspenso sobre el final. La clave crítica en esa pelea era en su gran sorpresa. Aunque las fuerzas combinadas de Khaleesi y Raida habían comenzado a tratar de reaccionar, lo primero que pensaron fue que era la parte interna de la ciudad Arco Celestial la que estaba en problemas. Sin embargo, los oficiales del ejército sabían que había muchas potencias protegiendo el palacio, y por lo tanto no habían estado demasiado preocupados al principio. Sin embargo, cuando los soldados del Imperio Arco Celestial comenzaron su ataque, el aceite y el fuego que llovían desde arriba ya habían sellado el trato para esa pelea. Todo este tiempo, el regimiento inigualable fue una fuerza poderosa en sí misma, una que podía cambiar todo el campo de batalla por sí mismos. Cuando lucharon en las fronteras del norte, incluso contra los poderosos ejércitos del Imperio Zhou, pudieron masacrar a un gran número de enemigos sin pérdidas. A medida que pasaba el tiempo, su fuerza general solo había seguido creciendo. Y esta vez, todo el regimiento inigualable se había unido a esa batalla. Podría decirse que la defensa invulnerable de la caballería pesada inigualable les permitía ser invencible frente a las fuerzas de Khaleesi y Raida. En cuanto a los arqueros inigualables, incluso en la oscuridad de la noche, su precisión aún era decente. En tal situación, cada salva de flechas se llevaría la vida de varios miles de enemigos. Con tan terrorífica ofensiva letal para matar, toda la batalla terminó en solo 2 horas. Los comandos y las instrucciones de Ming Yu en la batalla fueron precisos y exactos en todos los aspectos. Con la fuerza principal del ejército flanqueando todo el camino hacia atrás, los enemigos ni siquiera tuvieron la oportunidad de escapar. Esa fue una victoria completa, de hecho un éxito absoluto. La verdadera lucha solo duró alrededor de 2 horas, y el resto del tiempo se estuvo barriendo el campo de batalla. Las llamas ardientes duraron hasta el amanecer antes de que se extinguieran lentamente, y la batalla finalmente terminó para siempre. Cuando Ming Yu condujo personalmente a los oficiales militares del Imperio Arco Celestial a la ciudad Arco Celestial, significó el renacimiento final del Imperio Arco Celestial. Al menos, finalmente habían recuperado todos sus territorios. En los días siguientes, todos ellos trabajaron afanosamente.
Después de todo, no todas las fuerzas de Khaleesi y Raida fueron asesinadas, y tuvieron que lidiar con los prisioneros, barrer los campos de batalla, así como reclamar algunas de las últimas ciudades más pequeñas cerca de la ciudad Arco Celestial. Todo tuvo que ser hecho. Minju usó 3 días para completar todas esas tareas. Durante ese periodo de tiempo, Sogweikin permaneció en el Palacio Real, describiendo todas sus experiencias de los últimos años a su padre y al emperador Dilingfen. La princesa Difuya está aquí. La voz de un guardia sonó en la sala de reuniones, y sus miradas se voltearon hacia la entrada. Actualmente, en la sala de reuniones, solo Dilingfen, Sogweikin, el almirante Zhou, Xiao Yunchen y algunos otros altos funcionarios estaban allí. Anteriormente, Difuya se había quedado en una de las ciudades más seguras en sus líneas traseras y no se unió a la batalla. En verdad, Sogweikin nunca le había dado demasiada importancia a esa princesa, y solo cuando lograron la victoria ordenó a alguien que escoltara a Difuya de vuelta a Ciudad Arco Celestial. Al enterarse de que su hija había regresado, la cara de Dilingfen mostraba una rara excitación. Sin embargo, muy rápidamente la emoción fue reemplazada por la ira, y él se sentó en el trono inmóvil, con una mirada oscura en su rostro. Padre emperador. Con un grito de tristeza, Difuya se precipitó desde el exterior, casi cargando al lado de su padre, sosteniendo las piernas de su padre mientras sollozaba, al igual que como el otro día Sogweikin había sostenido las piernas del almirante Zhou. Dilingfen se sentó allí sin moverse, lo que le permitió abrazarlo aunque permanecía en silencio. El almirante Zhou se sentó a un lado, con el ceño fruncido, antes de mirar a su hijo. Después de que Sogweikin le describiera todas sus experiencias a su padre, la actitud del almirante Zhou hacia su hijo había sufrido un cambio sutil. La actitud dura y severa anterior había desaparecido, reemplazada por una cálida y amable sensación. Justo como lo que había dicho el emperador celestial 6 Supremo Lon Shilla, sin importar quién fuese, con un hijo como ese, definitivamente era algo de lo que valía la pena enorgullecerse. En cuanto a la princesa Difuya rompiendo el compromiso, el almirante Zhou estaba un poco descontento en su corazón. En el pasado, sintió que su hijo no podía igualar a la princesa, pero ahora, su hijo era la potencia de la etapa rey celestial más joven del mundo, ¿cómo podría no ser un partido para ella? Hacia Difuya, actualmente el almirante Zhou no pensaba mucho en ella. Difuya era realmente de los linajes reales. Sin embargo, cuando el Imperio Arco Celestial había tenido problemas, fue su hijo el que había luchado contra viento y marea y finalmente había logrado revivir el Imperio. Como la princesa del Imperio, ¿qué había hecho ella? Tal vez no solo no había contribuido, incluso había arrastrado a su hijo de regreso. Una nuera así, está bien si no la atrapaban, ya que el compromiso ya estaba roto, entonces que así sea. Piérdete, no tengo a una hija como tú. Dilingfen repentinamente levantó su pierna, enviando a Difuya al suelo. Difuya estaba totalmente aturdida por las acciones de su padre, sin siquiera levantarse. Desde que era joven, el padre que más amor paterno le dio a ella en realidad la había tratado así. Dilingfen se levantó bruscamente y le dijo al almirante Zhou: Gran hermano, no tengo cara para que este joven se una a tu familia Zhou. Déjame golpearla hasta la muerte ahora, no vaya a ser que destruya la conexión entre nosotros. Mientras decía eso, Dilingfen desenvainó su espada larga, avanzando un paso hacia adelante mientras lanzaba una estocada hacia Difuya. Su Majestad, no. Todos gritaron alarmados. En un instante, Sogweikin se aferró a Dilingfen. Padrino, ¿qué estás haciendo? Difuya no hizo nada malo. Incluso antes de que nuestro imperio cayera en el percance, ella no me había amado. Todos tienen sus propios me gusta, y el que no me caiga bien no significa nada. El amor forzado no dura, además ella ya ha encontrado su propia felicidad ahora. Nuestro Imperio Arco Celestial acaba de ser revivido con éxito. Estos pocos años ha sufrido lo suficiente, no la culpes más. La expresión de Li Fengling todavía era fea, pero como fue abrazado por Sogweikin, no pudo liberarse en lo absoluto. En tal circunstancia, solo pudo detenerse, mirando fríamente a Difuya, diciendo: Fuera. No quiero verte de nuevo. A partir de ahora, el Imperio Arco Celestial ya no te tiene como princesa. Difuya estaba en estado de shock, mirando a su padre sin emociones, lloró amargamente mientras daba media vuelta y salía corriendo. Sogweikin suspiró para sus adentros. Aunque no le gustaba nada a Difuya, y tal vez incluso la odiaba un poco, no deseaba que ella terminara así. Sin embargo, Dilingfen estaba actualmente en un ataque de ira, y sabía que tratar de persuadirlo no iba a hacer una diferencia ahora. Difuya se fue, y la expresión de Li Fengling se calmó lentamente. Suspirando pesadamente, dijo: Weikin, el padrino te ha decepcionado. Todo es mi culpa, nunca le enseñé bien desde joven.
sus emociones actuales solo podían describirse como altamente conflictivas. Si Difuya realmente se casase con Zhou Weiqing, entonces podría aceptar todo lo que Zhou Weiqing había hecho fácilmente. Después de todo, el futuro hijo de Zhou Weiqing y Difuya heredaría el futuro trono del Imperio Arco Celestial. Pero ahora, estos días, Di Lingfen ya había conocido claramente la situación actual del Imperio Arco Celestial. Podría decirse que el Imperio Arco Celestial estaba en su estado más fuerte de toda la historia. Sin embargo, como emperador, ¿cuánto poder le quedaba? No era solo él, incluso el almirante Zhou estaba igual. Aunque Zhou Weiqing había entregado todo el poder en sus manos, todavía estaban claros de que nadie más que Zhou Weiqing podría realmente comandar al ejército. Di Lingfen se sentó aturdido momentáneamente. Después de un rato, pareció tomar una decisión. Abruptamente, levantó la cabeza, mirando a Zhou Weiqing y dijo: Weiqing, el padrino ya ha decidido. Entre todos mis hijos, no hay ninguno que esté a la altura, esa es la razón por la que no he elegido un heredero hasta ahora. A partir de hoy, serás el príncipe heredero del Imperio Arco Celestial. Después de unos días, te pasaré el trono oficialmente. ¿Ah? A Zhou Weiqing le dio un susto, y solo pudo mirar con la boca abierta a Di Fengling. Por otro lado, el almirante Zhou se arrodilló con un golpe sordo. Su Majestad, eso es absolutamente imposible. Zhou Weiqing también se arrodilló apresuradamente frente a Di Fengling. Padrino, todo lo que hice fue lo que se suponía que debía hacer. No puedes hacer eso, y no hay necesidad de hacerlo. Además, esa no es mi inclinación. Si me pasaras un imperio tan grande, ¿qué libertad me quedaría? No te preocupes, manejaré al ejército. Mientras no cambies al comandante, pon la confianza absoluta como yo lo hice con el almirante Mingyu, entonces puedo garantizar que el Imperio Arco Celestial solo se volverá más fuerte. Di Lingfen negó con la cabeza, levantando a Zhou Weiqing y al almirante Zhou. Con ojos bondadosos, miró a Zhou Weiqing mientras decía: Hijo, conozco tu corazón, pero ya has hecho tanto por el imperio. Si no te entrego nada, ¿cómo podría enfrentar al mundo, a la gente? No necesitas decir nada más, mi mente está lista. También creo que si el Imperio Arco Celestial está bajo tu dominio, con el tiempo nos convertiremos en uno de los imperios más fuertes de todo el continente sin límites. Zhou Weiqing no solo tenía la mayor popularidad en el Imperio Arco Celestial, sino que también tenía una estrecha conexión con varios de los imperios más grandes, incluidas algunas de las grandes tierras santas. Si él gobernara el Imperio Arco Celestial, definitivamente sería de gran beneficio para el imperio. Después de un poco de lucha en su corazón, Di Fengling tomó la mejor decisión. Después de decir esas palabras, sintió como si una carga se hubiese levantado de su corazón. Zhou Weiqing sonrió amargamente mientras decía: No, padrino, por favor escúchame. Aunque no estoy dispuesto a gobernar el Imperio Arco Celestial, eso no significa que renuncie a esforzarme por él. Esta es mi consideración. Porque el Imperio Song Tian y el Imperio Gongsun son tan fuertes, tan poderosos. Eso es porque detrás de ellos, tienen el apoyo de una gran tierra santa. En ese caso, ¿por qué no tenemos una gran tierra santa propia? ¿Gran tierra santa? Al escuchar esas palabras, los ojos del almirante Zhou y Di Lingfen se iluminaron. Zhou Weiqing asintió, diciendo: Así es, una gran tierra santa. Quizás desde el punto de vista actual de las cosas, nuestro poder está lejos de ser suficiente. Sin embargo, la cantidad de maestros de joyas que tenemos ahora es mucho más que los de cualquier gran imperio. Por supuesto, no podemos compararnos con el Imperio Song Tian, pero al menos ya hemos superado el Imperio Feili. Mientras continuemos reforzándolo solo podremos crecer más y más fuertes. Con Shifu y yo sosteniendo el fuerte de una gran tierra santa, al menos en términos de las potencias más altas, deberíamos ser capaces de defendernos de las otras grandes tierras santas. A medida que pase el tiempo, creo que podremos fortalecernos. Además, también soy un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, y también puedo ayudar a esos antiguos maestros de joyas celestiales a extender sus vidas. Una vez que se difundan las noticias, creo que no nos llevará mucho tiempo alcanzar la escala adecuada de una gran tierra santa. Por supuesto, cómo realmente formar y construir eso, esos serán mis problemas. En cuanto al imperio, es mejor que se lo deje a usted. De lo contrario, ¿no sería culpable de conspirar para usurpar el trono? Como ciudadano del Imperio Arco Celestial, lo que he hecho hasta ahora era todo lo necesario. No me dejes soportar semejante infamia. Al escuchar esas palabras, la resolución que Di Lingfen acababa de establecer se vio sacudida una vez más. De hecho, si el Imperio Arco Celestial fuese capaz de obtener una gran tierra santa por sí mismo, ese era verdaderamente el poder de defenderse contra esos grandes imperios.
Después de pensarlo 2 veces, justo cuando Di Fengling estaba a punto de asentir con la cabeza, de repente una persona se precipitó desde el exterior, sin esperar a ser anunciada mientras irrumpía en el salón principal. Wei Qing, ¿no está bien? ¿Ha surgido algo? Saludos, Su Majestad, Almirante Zhou, disculpe la infracción de etiqueta de Ming Yu, pero estoy aquí para buscar a Wei Qing por asuntos muy urgentes. La persona que acababa de entrar era Ming Yu. Solo él no sería detenido por los guardias. Zhou Wei Qing nunca había visto a Ming Yu con tal expresión en su rostro. Actualmente, toda su cara estaba blanca y pálida, su cuerpo realmente temblaba. Claramente sus emociones estaban extremadamente agitadas, casi hasta el punto de perder el control. ¿Qué está pasando, Ming Yu? No te angusties, habla despacio. En un instante, Zhou Wei Qing apareció a su lado, apoyando su cuerpo mientras infundía algo de energía santa en su cuerpo. Con el apoyo de la energía santa de Zhou Wei Qing, Ming Yu logró calmarse un poco, pero todavía estaba jadeando. Mirando a Zhou Wei Qing, los ojos de Ming Yu se llenaron de una luz confusa y conflictiva. Wei Qing, nuestra secta demonio celestial, la secta demonio celestial ha sido exterminada. ¿Qué? Zhou Wei Qing fue sorprendido, sus ojos se abrieron en completo shock. ¿La secta demonio celestial había sido exterminada? ¿Qué clase de noción era esa? A pesar de que la secta demonio celestial era la más débil de las 5 grandes tierras santas, todavía era una gran tierra santa. Para exterminar una gran tierra santa, especialmente para hacerlo sin noticias viajando, ¿qué tipo de poder loco se requería para hacerlo? Incluso el Palacio Extensión del Cielo podría no ser capaz de realizar esa tarea, ¿verdad? ¿Qué pasó? Habla claramente. Zhou Wei Qing se agarró al hombro de Ming Yu, su corazón se llenó de preocupación. Actualmente, su corazón pensó instantáneamente en la pequeña bruja, su dulce sonrisa apareció en su mente. ¿Pueden quedar huevos intactos cuando el nido está totalmente arruinado? Si la secta demonio celestial fuese exterminada por completo, ¿qué le pasaría a la pequeña bruja? La expresión de Ming Yu era grave mientras decía, es el infierno rojo sangriento, los miembros del infierno rojo sangriento lo hicieron. Acabo de recibir noticias, fue solo hace unos días. Una gran cantidad de potencias del infierno rojo sangriento lanzaron un ataque sorpresa en nuestra sede central de la secta demonio celestial en el Imperio Baida. Toda nuestra sede fue destruida, y solo muy pocos lograron escapar. Actualmente, todavía no conozco la situación exacta allí, pero puedo estar seguro de que nuestra secta demonio celestial ha sufrido bajas severas. Zhou Wei Qing frunció el ceño profundamente. El infierno rojo sangriento realmente había elegido ese momento para tomar medidas contra la secta demonio celestial. Más aún, habían logrado exterminar a la secta demonio celestial. ¿Significaba eso que ya tenían el poder de igualar contra el Palacio Extensión del Cielo? Ming Yu suspiró y dijo, originalmente, nuestra secta demonio celestial había estado planeando esperar a que nuestros ejércitos invadieran el Imperio Baida, para trabajar en colusión internamente y destruir totalmente al Imperio Baida. ¿Quién hubiese sabido que antes de que pudiésemos siquiera tomar medidas, seríamos atacados por el infierno rojo sangriento tan repentinamente? Zhou Wei Qing dijo, ¿qué necesitas que haga ahora? Ming Yu negó con la cabeza confundido, totalmente perdido. Yo tampoco lo sé. Actualmente, ni siquiera estamos claros de las situaciones exactas, y ni siquiera podemos hacer algo. Zhou Wei Qing respiró profundamente antes de decir, Ming Yu, no estés demasiado ansioso primero. No importa que, nuestro imperio arco celestial estará detrás de tu secta demonio celestial. Primero, debes tratar de contactar a todos los sobrevivientes de la secta demonio celestial para que vengan aquí, pueden reorganizar y reagrupar la secta aquí. Ese rencor, definitivamente nos vengaremos. Ming Yu asintió, diciendo, muy bien, eso es lo único que podemos hacer ahora. Espero que el maestro de la secta y los demás pudiesen sobrevivir. De lo contrario, la secta demonio celestial estará realmente terminada. Gracias Wei Qing, me iré primero. Mientras decía eso, se inclinó una vez más ante Di Fengling y el almirante Zhou antes de irse distraídamente, como si le hubiesen quitado el alma. Mirando a la figura en retirada de Ming Yu, Zhou Wei Qing se quedó allí parado sin moverse, su mente giraba a toda velocidad mientras continuaba pensando. La secta demonio celestial había sido exterminada, y definitivamente eso no era una buena noticia para el Imperio Arco Celestial. Una de las razones por las cuales Zhou Wei Qing había confiado en construir una gran tierra santa en el Imperio Arco Celestial era por la promesa que tenía con la secta demonio celestial anteriormente. Con el plan original, cuando el Imperio Arco Celestial se hiciese más fuerte, la secta demonio celestial podría venir a ayudarlos.
Con la presencia de la secta demonio celestial, Sogweikin podría comenzar a desarrollar su propia Gran Tierra Santa sin preocuparse de que su fuerza general fuese insuficiente. Al menos, antes de que se desarrollasen por completo, los poderes de alta gama del Imperio Celestial Arco podrían ser respaldados por la secta demonio celestial. Por desgracia, ahora que la secta demonio celestial había sido destruida, eso definitivamente era algo malo para el Imperio Arco Celestial, pero también podría ser una oportunidad para ellos. Tal vez, incluso podría permitirles tener su propia Gran Tierra Santa, elevando su propio poder hasta cierto punto. Difenglin ya no mencionaba nada sobre Sogweikin heredando el trono, ya que se dio cuenta de que Sogweikin había alcanzado una altura que ya no podía ver. Podría decirse que las tierras del Imperio Arco Celestial no atraerían mucho a él. Las tierras del Imperio Arco Celestial habían sido totalmente recuperadas en el siguiente medio mes. Habían logrado una victoria absoluta en la batalla de la ciudad Arco Celestial, matando a casi 70.000 enemigos y capturando a casi 100.000 prisioneros. De ellos, una gran parte habían sido reclutados e incorporados a sus propias fuerzas, mientras que algunos de los más obstinados e inflexibles fueron asesinados. De esa forma, el Imperio Arco Celestial ganó casi 100.000 tropas. Por supuesto, esas tropas aún necesitaban tiempo para entrenar e integrarse por completo, dispersas en las formaciones originales de los ejércitos del Imperio Arco Celestial. Tenía que saberse que toda el área del Imperio Arco Celestial era apenas del tamaño de una de las provincias del Imperio Feili, pero ahora tenían un ejército de más de 200.000 soldados, muchos de los cuales eran élites. Un mes después, el emperador Difenglin del Imperio Arco Celestial dio la orden oficial para que sus ejércitos se moviesen, dirigiéndose directamente al Imperio Calice. La fuerza principal del Imperio Calice se había perdido principalmente en el Imperio Arco Celestial, y el Imperio Vaida no les dio ningún otro apoyo. En solo un mes, todo el Imperio Calice había sido destruido, y el Imperio Arco Celestial había duplicado su tamaño. Con el Imperio Calice destruido, también significaba el surgimiento de un nuevo imperio. El Imperio Arco Celestial también colocó más de 100.000 tropas en su nueva frontera, posicionadas para amenazar al Imperio Vaida en cualquier momento. Por supuesto, la verdad del asunto era que, al menos en un corto periodo de tiempo, no podrían atacar. Después de haber invadido y ocupado el Imperio Calice, el Imperio Arco Celestial ahora necesitaba recuperarse, asimilar sus nuevas tierras y también continuar reclutando y entrenando. Los suministros de los imperiosos Songtian y Feili fluían continuamente al Imperio Arco Celestial, lo que les permitía estar seguros de sus suministros. Sin embargo, para mantener una tropa tan grande, primero necesitaban ser autosuficientes. Según Difenglin, Sogweikin y las discusiones y planes de los otros, en un corto periodo de tiempo no lanzarían ningún ataque a gran escala. Por supuesto, era solo cuestión de tiempo antes de que atacaran eventualmente al Imperio Vaida. En esos 2 meses, el resto del continente parecía pacífico, sin otras guerras sucediendo en otros lugares. Sin embargo, incluso en medio de la calma, Sogweikin sentía como si solo fuese la calma antes de la tormenta. Weikin. Mingyu entró desde afuera, su expresión era de alegría. Actualmente, ambos estaban en la ciudad Arco Celestial. Aunque la mayoría de los ejércitos estaban estacionados en las fronteras originales del Imperio Calice, Sogweikin y algunos de los otros líderes habían regresado. Eso era porque había un asunto importante con el que tenían que lidiar. ¿Cómo está?, le preguntó Sogweikin a Mingyu. Había regresado a la mansión del almirante Sog para quedarse, y también sus 4 amantes. Sin embargo, ante la depresión de Sogweikin, desde su regreso esta vez, las 4 chicas parecieron llegar a un acuerdo. Por la noche, todas sus puertas estaban cerradas, ninguna de ellas le permitía entrar. Por supuesto, si realmente quería forzar su entrada, no era imposible. Sin embargo, Sogweikin tenía miedo de que las otras chicas estuviesen celosas. Además, durante ese periodo de tiempo, realmente había demasiadas cosas con las que lidiar, y era solo recientemente que todo había ido por el buen camino. Aún así, para el Imperio Arco Celestial, eso era solo el comienzo, y aún necesitaban mucho tiempo para integrar todo y crecer. Era un proceso necesario para convertirse en un poderoso imperio, y no podía lograrse en un corto periodo de tiempo. Su principal problema ahora era que su base actual todavía era bastante superficial e inestable. Mingyu asintió con la cabeza a Sogweikin, diciendo, «Ya están aquí, esperando afuera. Solo 2 de ellos». Sogweikin dijo, «Rápido, invítalos a entrar». «Oh, no importa, saldré contigo para recibirlos». Mientras decía eso, Sogweikin y Mingyu se marcharon. Tan pronto como cuando salieron de la puerta, Sogweikin se detuvo, mirando al frente.
La pequeña bruja se estaba claramente mucho más delgada que antes. Nunca había estado gorda de ninguna manera, pero ahora estaba delgada y delicada, con su rostro pálido y ceniciento. A su lado había un viejo alto. El anciano parecía tener alrededor de 60 años de edad, con un aire dominante y digno, aunque tenía un aura fría. Tan pronto como vio a Sogeiki, la pequeña bruja obviamente se sorprendió momentáneamente. En el momento siguiente, sus ojos se enrojecieron, pero apretó los dientes, sin decir nada. Siendo mirado con esos ojos tristes y amargos, el corazón de Sogeiki se agarró con fuerza. Originalmente, en el volcán, aunque su memoria no estaba clara, después de todo, ahora poseía a esa joven frente a él. Después de eso, la secta Demonio Celestial no lo había perseguido, incluso había dicho algo, y mucho menos buscando problemas con él. De hecho, en estos pocos años, la pequeña bruja ni siquiera había ido a buscarlo. Una súbita sensación de culpa se elevó en su corazón en el momento en que la vio, y rápidamente dio unos pasos hacia adelante frente a ellos. Inclinándose levemente hacia el anciano, saludó. Este joven, Sogeiki, saluda al emperador celestial. El anciano vestido de negro miró a Sogeiki, con una leve sonrisa reflejada en su rostro. En verdad, debería haber venido a verte hace mucho tiempo, pero nunca encontré un momento oportuno. He oído muchas cosas buenas sobre ti, y ahora que te estoy viendo personalmente, realmente estás a la altura de tu reputación. Incluso yo no puedo ver a través de tu cultivación, no es de extrañar que incluso alguien tan orgulloso como Mingyu esté dispuesto a servirte. Sogeiki se rió con ganas y dijo, Galaga, servir no es el término correcto. Somos amigos, socios y compañeros de armas. Después de decir eso, su mirada se dirigió directamente a la pequeña bruja. Después de una pequeña pausa, dijo en voz baja, lo siento, yo debería haber ido a buscarte. Por fin, la pequeña bruja no pudo evitar llorar, entrando en el abrazo del anciano vestido de negro mientras comenzaba a sollozar. Sogeiki estaba avergonzado, rascándose la cabeza con torpeza. Tenía más miedo de situaciones como esa, y no importaba su inteligencia, no sabía cómo manejarla. El anciano vestido de negro suspiró y dijo, Weiki, ¿no nos vas a invitar a entrar? Este Junior ha sido grosero. Por favor, entre, señor. Mientras decía eso, vio al anciano vestido de negro y a la pequeña bruja al salón de reuniones de la mansión del almirante. Sin lugar a dudas, ese anciano vestido de negro era el maestro de la secta Demonio Celestial, el emperador demoníaco Du Yunyue, líder de una de las 5 grandes tierras santas, y también uno de los raros emperadores celestiales en el continente. Él también era el padre de la pequeña bruja. Hace unos meses, la secta Demonio Celestial había sido blanco de un brutal ataque furtivo del infierno rojo sangriento, uno que los había destruido. En ese desastre, menos de un tercio de la secta Demonio Celestial había logrado escapar.